Hello all and welcome to our third video class for pre-intermediate English. My name is James Saavedra and this is the agenda for this session. We're going to start with a general feedback and comments section. Then we're going to have a review on the grammar topics for this module. Then we will discuss the activities that you will have to complete for this third module and we will finish with some final comments. Welcome again. Bien, entonces como retroalimentación general de las entregas que hicieron del módulo 2, como siempre, por favor recuerden hacer sus entregas a tiempo, teniendo en cuenta que cuando ustedes solicitan extensiones de plazo o entregas extemporáneas, pues se otorga esa posibilidad bajo ciertas condiciones y se califica con una nota máxima de 4. Asimismo, por favor, siempre tengan presente seguir las instrucciones de cada actividad. Esto porque algunas de las entregas que ustedes hicieron, algunos de ustedes, estaban incompletas. Y por último, evitemos por favor el uso excesivo de traductor. Como ya había indicado en otras ocasiones, pues no es la mejor manera de aprender un idioma. Bien, entonces en este caso pues me quiero referir particularmente a la actividad de foro llamada Job Fair. Como recordarán, allí tenían pues que hacer unas preguntas utilizando el segundo condicional, ¿cierto? En algunos de los casos no se utilizó el segundo condicional, entonces por favor recuerden que se debe hacer uso completo y correcto de los contenidos, de los temas gramaticales que se estudian en cada módulo, porque pues ese es el enfoque de evaluación. Bien, dentro de esa misma actividad de foro, también tengamos presente que nos pedían incluir cierta información sobre unas ofertas de trabajo, en algunos casos eso no se hizo. Y por otra parte, pues nos pedían contestar o modificar si fuese necesario las preguntas que nos habían hecho los compañeros y dar pues las respuestas completas. Em, y también nos pedían llenar un formato de hoja de vida. En algunos casos estuvo eh, documentado de manera incompleta. Entonces, como siempre, por favor tengan presente estas recomendaciones. Y para referirme al quiz del módulo 2, recuerden que no se toman como válidas respuestas por escrito a preguntas de speaking, porque pues la pregunta su naturaleza es una respuesta oral. Bien, asimismo tengan en cuenta que en esas preguntas se deben contestar por lo menos en audios o videos de mínimo 30 segundos. Entonces en algunos casos pues hubo unas respuestas muy cortas, en algunas tampoco se utilizó la gramática que se ha estudiado, entonces pues tengamos presente que eso es lo que nos afecta en la calificación. Bien, so for this third module, the content, well, we have both the grammar topics and the competences. So in order to check the competences, we will have three. The first one is to use accurate grammar structures, particularly present perfect, to talk about past activities that are connected to the present as well as achievements and experiences. The second competence we have is to use simple past and present perfect in a correct way to describe achievements and regrets of an alter ego. And finally, you're going to use modal verbs may and might to talk about possibilities and suggestions. So as you can see, the grammar topics are present perfect and modal verbs. Ok, bien, entonces vamos a comenzar con la revisión gramatical del presente, bueno, de los contenidos del tercer módulo. Entonces vamos a iniciar con el presente perfecto. Recordemos que presente perfecto se utiliza para, número uno, hablar de situaciones del pasado que están relacionadas o conectadas con el presente. Número dos, hablar de logros y experiencias. Y número tres, hablar de eventos o acciones recientes. En este caso, nuestro verbo auxiliar será el verbo have, que ya no lo vamos a interpretar como tener, sino como haber. Asimismo, recordemos que para los pronombres I, you, we y they usamos la forma have, mientras que para los pronombres he, she, it vamos a usar la forma has. Entonces, como nos dicen allí, para usar este tiempo gramatical o esta estructura de forma correcta, es importante considerar el uso de los verbos en pasado participio. Entonces, recordemos que tenemos dos tipos de verbos.
Los primeros son los verbos regulares, son aquellos a los que se les agrega ed al final para volverlos de presente a pasado, o como nos muestran allí, en otros casos, cuando termina en y, entonces removemos la y y ponemos i latina ed, o cuando termina el verbo en e, simplemente le agregamos una d. Por otra parte, tenemos verbos irregulares, que son aquellos que cambian, como ven allí en el cuadro que está en pantalla, su forma pasada y su forma participio son diferentes a la forma en presente. Entonces, esa lista de verbos irregulares la pueden encontrar en internet, en libros de inglés y en diccionarios. Ok, entonces en ese sentido vamos a revisar la estructura gramatical del presente perfecto, empezando con afirmaciones. Perdón. Entonces, tenemos en pantalla dos ejemplos. El primero dice, We have finished Module 2 in our course. Hemos terminado el módulo 2 en nuestro curso. Y el otro ejemplo dice, She has been to Canada 2 times. Ella ha estado en Canadá 2 veces. Entonces, como se fijan, he resaltado en verde los verbos regulares y en morado los verbos irregulares. De esta manera, la estructura gramatical del presente perfecto en forma afirmativa está compuesta por un sujeto, seguido del auxiliar have o has, según corresponda al pronombre, luego un verbo en forma de pasado participio y luego un complemento. Allí tenemos otros ejemplos de frases afirmativas de presente perfecto, pero que tienen unos componentes particulares que vamos a revisar en un momento. Ok, entonces, como podemos ver allí en pantalla, pues en estos siguientes ejemplos hay unas palabras resaltadas en rojo porque tienen un uso importante dentro de lo que es el presente perfecto. Entonces tenemos el primer ejemplo, dice Lady has just recently finished her test. Lady ha recientemente terminado su examen. Fijémonos que just y recently ambas significan recientemente, pero que en español nosotros decimos, usamos el pasado simple, decimos Lady ya acabó su examen. Entonces, como vamos a ver más adelante, esta es una de las principales diferencias respecto al español. En el segundo ejemplo tenemos My students have already sent their homework. Mis estudiantes ya han enviado su tarea. De manera que already significa ya y lo utilizamos en afirmaciones. En el siguiente ejemplo, My brother has never had any debts with banks. Tenemos mi hermano nunca ha tenido deudas con bancos. Vemos que la frase es afirmativa en su composición gramatical, pero la palabra never la convierte en una negación. Por último tenemos, bueno, recordemos que never significa nunca. Y por último tenemos el cuarto ejemplo dice, I have been a professor for 4 years o since 2015 or 2015. Yo he sido profesor por 4 años o desde 2015. Entonces, para cerrar esta parte, tengamos presente que las palabras just, recently, already y never siempre las vamos a ubicar en medio del auxiliar have o has y del verbo en participio. Mientras que for y since pues van a ir ubicados después del participio. Ok, por el lado negativo entonces tenemos la misma estructura gramatical, un sujeto, luego el verbo auxiliar have o has, pero en forma negativa, es decir, haven't o have not o hasn't o has not, según corresponda al pronombre. Luego un verbo en pasado participio, un complemento y por último la palabra yet, que significa aún o todavía. Miremos los dos ejemplos. El primero dice, They haven't completed the assignment yet. Ellos no han completado la tarea aún. Y en el siguiente, He hasn't written the message yet. Ellos no han escrito el mensaje todavía. Bien, de manera que yet significa aún o todavía. Por el lado de las preguntas, recordemos que tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas simples que se contestan yes or no. Entonces, tenemos dos ejemplos. El primero dice, Have you ever flown a plane? ¿Alguna vez has volado un avión? Y en la siguiente, Has she ever applied for that job? Ella
alguna vez ha aplicado para ese trabajo. Entonces, como se dan cuenta, en este caso, pues vamos a simplemente intercambiar respecto a las afirmaciones o al orden de las afirmaciones, vamos a intercambiar el orden del sujeto y el verbo modal. Es decir, vamos a comenzar con el auxiliar have o has, seguido de sujeto, luego la palabra ever, que significa alguna vez, luego un verbo en pasado participio, luego un complemento y luego signo de pregunta. Notemos que en español nosotros preguntamos siempre alguna vez y luego lanzamos la pregunta. En inglés no se puede hacer eso, siempre tenemos que seguir el orden que nos muestran allí en pantalla. Para las respuestas, pues ya sabemos que tenemos que usar el auxiliar en la respuesta, entonces en la forma afirmativa tenemos yes I have para el primer ejemplo, yes she has para el segundo, y en las negaciones no I haven't para el primer ejemplo y no she hasn't para el siguiente ejemplo. Por el lado de las WH questions, que son preguntas de información, entonces vamos a iniciar con la palabra WH que nos interesa, sobre la que nos interesa preguntar, y a partir de allí vamos a seguir con el auxiliar have o has, luego sujeto, luego un verbo en pasado participio, un complemento y un signo de pregunta. Aquí tenemos una nueva WH question que es how long. No la podemos traducir literal porque significaría pues que largo y no pues no traduce eso, sino traduce hace cuánto o desde hace cuánto. Entonces miremos el primer ejemplo, dice how long have you studied English? ¿Hace cuánto has estudiado inglés o desde hace cuánto has estudiado inglés? Por el segundo ejemplo, where has she eaten Italian food before? ¿En dónde ha comido ella comida italiana antes? Entonces fíjense que en el momento que yo hago la traducción, pues la manera en que lo hacemos en español es diferente. Finally, we have a note. It says that you have to consider that in Spanish we use simple past to refer to recent actions, but in English we have to use present perfect. Como les mencionaba hace un rato, en español utilizamos el pasado simple para referirnos a las acciones recientes, pero en inglés tenemos que usar el presente perfecto para referirnos a ese tipo de cosas. De esta manera, entonces vamos a revisar las diferencias entre el presente perfecto y el pasado simple. Recordemos que el pasado simple pues ya lo estudiamos en el módulo anterior, de manera que pues no voy a entrar en muchos detalles respecto a eso. Cualquier inquietud que tengan, por favor refiéranse a la videoclase del segundo módulo. Entonces, retomando, tenemos que present perfect is used to talk about past situations related to the present, to talk about achievements and experiences, and recent events and actions. And there we have two examples. The first one says we have traveled to different countries in recent years. And example number two, my friend hasn't been to Australia yet. And on the side of the simple past, we use it to talk about past actions that were completed in the past and those actions have no connection to the present. For example, it says we went to England and Germany in 2015 and 2 years later we visited France and Italy. And example number two, my friend didn't go to Australia last year. Ok, entonces como podemos ver allí en pantalla, pues estamos retomando el uso del presente perfecto, que ya lo mencioné al inicio, los tres usos, y estamos contrastando con el pasado simple, que nos dicen allí que se utiliza únicamente para hablar de acciones del pasado que no tienen ninguna conexión con el presente y esas mismas acciones pues ya fueron terminadas, completadas en el pasado. Entonces tenemos unos ejemplos que mencioné hace un momento. Entonces el primero dice, hemos viajado a diferentes países en años recientes. Y en el ejemplo número 2 dice, mi amigo no ha estado en Australia aún. Por el lado del pasado simple tenemos dos ejemplos también. El primero dice, fuimos a Inglaterra y Alemania en el 2015 y 2 años después visitamos Francia e Italia. Y en el segundo ejemplo, mi amigo no fue a Australia el año pasado. Bien, entonces como se dan cuenta en la manera en que están presentadas esos ejemplos, pues es una indicación diferente, es una manera diferente de hablar. Entonces tenemos que siempre tener muy presentes los usos que nos indican allí, porque como dice ahí abajo, dice que podemos combinar el presente perfecto con el pasado simple para complementar ideas. Entonces tenemos un ejemplo allí que dice,
My teacher learned English when he was at the university, but he has studied other languages since then. Mi profesor aprendió inglés cuando él estaba en la universidad. Esa primera parte, especialmente lo que está marcado en morado, está en pasado simple, porque pues esa situación no tiene ninguna conexión con el presente. Mi profesor aprendió inglés cuando él estaba en la universidad. Y luego tenemos la segunda parte de la frase que es complementaria, dice, but he has studied other languages since then. Pero él ha estudiado otros idiomas desde entonces. Quiere decir en este ejemplo que esta persona aprendió inglés en la universidad, pero desde el momento en que estuvo en la universidad hasta el presente ha estudiado otros idiomas. Entonces, como se dan cuenta, pues allí en azul está marcado la parte de presente perfecto, mientras que en morado está la parte de pasado simple. Y pues esta es la manera en cómo podemos combinar estas dos estructuras. Okay, now we are going to continue with modal verbs may and might. So may is used to ask for permission in a formal way. For example, it says, may I go to the meeting with you? And as usual, we have two types of answers, affirmative and negative. In this case, the affirmative one is yes, you may, and the negative is no, you may not. I need you to finish the report. And the second use of may is to express possibilities about the present or the future when you have 50% or more of certainty. The example says she has been sick recently. She may not come to class today, but she may be back next class. And on the side of might, we use it to express possibilities when we have low certainty. And we have two examples. Number one, I think the dollar price might be more expensive next year. And number two, we might not attend the meeting. We have been very busy. Okay. And as you can see there, we have a note. It says, note that there are no negative contractions for may and might. ¿Ok? Entonces, como podemos ver en pantalla, nos están explicando el uso de los verbos modales may y might. May significa puede ser o puede que tal vez, mientras que might significa quizá. En el caso de may lo utilizamos para dos cosas principalmente y la primera es pedir permiso de una manera formal. En el ejemplo dice, ¿puedo tal vez ir a la reunión contigo? En la respuesta afirmativa sería sí, sí puedes, mientras que en la negativa sería no, no puedes. Pero entonces fíjense que allí hay un complemento en la respuesta, es porque si contestamos simplemente de la manera que está ahí, no, you may not, puede sonar algo agresivo, algo grosero. Bien, por el lado del segundo uso, entonces nos dicen que es para expresar posibilidades sobre el presente o el futuro cuando tenemos una certeza del 50% o más. Entonces en el ejemplo nos dicen, ella ha estado enferma recientemente. Ella puede que no venga a clase hoy, pero ella puede que esté de regreso para la próxima clase. Bien. En el caso de might, como ya decía, significa quizá y lo utilizamos para expresar posibilidades cuando tenemos una certeza muy baja. En el primer ejemplo nos dicen, creo que el precio del dólar quizás sea más caro para el próximo año. Y en el segundo, quizás no asistamos a la reunión. Hemos estado muy ocupados recientemente. Y como nos dicen allí en la nota de la parte de abajo en la pantalla, no hay contracciones negativas para may y might. Es decir, que para la forma negativa de may vamos a decir may not y para la de might vamos a decir might not. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con la revisión de las actividades que tenemos para este tercer módulo. Entonces, pues en este momento estamos ejecutando la videoclase. Voy ahora a continuar con la explicación de la primera actividad que es un taller llamado My Achievements que estará habilitado desde el 26 de febrero hasta el 3 de marzo a las 23:59 y es este taller que ven allí en pantalla. Consta de 10 preguntas y como es usual, pues se debe resolver siguiendo las instrucciones de cada pregunta
teniendo en cuenta el uso completo y correcto de los temas gramaticales que se están estudiando en este módulo. Bien, entonces por favor hagan uso de eso y pues porque ya sabemos que ese es el enfoque de evaluación. Bien, por otro lado tenemos un foro llamado Alter Ego que estará disponible desde el 4 de marzo hasta el 10 de marzo a las 23:59 y es este que ven en pantalla. Entonces les voy a explicar cómo se resuelve esta actividad. Entonces, bueno, primero que todo tengamos presente que un alter ego o un alter ego es una personalidad secundaria o alternativa. En el caso de un personaje muy famoso que conocemos que es Superman, ¿cierto? El alter ego de Clark Kent, que es el nombre real de Superman. Entonces, el alter ego de Clark Kent es Superman. Otros ejemplos, el alter ego de Peter Parker es Spider-Man. El alter ego de Bruce Wayne es Batman. Y así. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta actividad? Primero vamos a pensar sobre un alter ego que quizás lo represente a ustedes. Puede ser alguien que lo represente en el trabajo o como estudiante en la universidad. Usted decide. Bien. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es crear una presentación, puede ser en PowerPoint, Prezi, en Google Docs o etcétera, sobre su alter ego. Entonces, recordemos que puede ser una persona real o una persona imaginaria. Bien, en esa presentación entonces vamos a hablar sobre información personal en dos frases. Luego vamos a hablar de dos logros usando dos frases en presente perfecto. Luego vamos a hablar de viajes que hayan hecho según ese alter ego, usando dos frases también en presente perfecto. Luego vamos a hablar de experiencias memorables en dos frases usando de nuevo presente perfecto. Y luego vamos a hablar de cosas que han o no han hecho en una frase en presente perfecto. Y finalmente, cosas que a usted quizá le gustaría hacer o quizás hace o haría en el futuro en una frase usando los verbos modales may o might. Bien, entonces como nos dicen allí, por favor asegúrese de utilizar el presente perfecto y los verbos modales may y might, porque como dije, pues el uso completo y correcto de estas estructuras es el enfoque de evaluación de esta actividad, así como en los otros dos, en el quiz del tercer módulo y en el taller que acabo de explicar. Bien, entonces esa presentación que ustedes van a crear debe durar un máximo de 3 minutos. Bien, y deben utilizar mínimo 5 diapositivas. Entonces, una vez hayan creado su presentación, lo que van a hacer es grabarla usando Screencast-O-Matic o otra herramienta similar y van a compartir su video en el foro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Bien, acá está el profesor Supero. Nos muestran cómo utilizando el presente perfecto pues se puede hablar de esa personalidad. Y una vez pues ya ustedes hayan publicado en el foro, entonces van a escoger la publicación, el video de uno de sus compañeros y van a comentar qué tanto se sienten identificados o no se sienten identificados con ese alter ego. Bien, ok. Y por último entonces tenemos el examen final que estará habilitado desde el 8 de marzo hasta el 15 de marzo a las 23:59 y es este que ven en pantalla. Consta de 13 preguntas y como es usual, entonces comenzamos con una eh, pregunta de speaking. Entonces recordemos que en este caso pues nos van a pedir una grabación de mínimo 30, máximo 60 segundos en video donde ustedes contestan una pregunta. En este caso nos dice What will possibly happen? Posiblemente, ¿qué sucederá? Entonces vemos una persona bebiendo cerveza mientras está manejando y nos piden utilizar might o may para mencionar cuatro ideas. Nos piden mencionar cuatro ideas. Entonces, bueno, aquí hay varias recomendaciones. Como siempre, la primera es que tengamos en cuenta que en las preguntas de speaking no se aceptan, no se admiten respuestas escritas, no son válidas porque pues la naturaleza de esta pregunta es oral. Entonces ustedes deben contestar hablando. Eso como primera medida. Segundo, como ya les decía, mínimo una grabación de 30, máximo de 60 segundos. Si no cumple con ese tiempo, pues vamos a perder algunos puntos allí en la calificación.
Y siguiente, el más importante de las recomendaciones es que a la hora de grabar recuerden que en su explorador de internet, supongo que utilizan Google Chrome o en cualquier otro que utilicen, por favor revisen que los complementos Java y Flash estén habilitados y actualizados, así como que las ventanas emergentes o pop-ups también estén habilitadas para que pues, la plataforma no les presente ningún tipo de inconveniente. Asimismo, por favor, es importante que revisen la calidad del audio antes de entregarlo, verifiquen que no haya mucho ruido de fondo y pues que en lo posible pues tenga un volumen adecuado. Asimismo, recuerden que si la plataforma les causa algún inconveniente técnico a la hora de grabar, entonces la última alternativa es hacer esa grabación a esa respuesta utilizando el celular o cualquier página de internet donde puedan hacer grabaciones y como respuesta a esta pregunta, no como mensaje por correo, sino como respuesta a esta pregunta, me envían por favor bien sea el archivo o el link para poder visualizar sus respuestas. Bien, entonces de ahí en adelante pues simplemente es seguir las instrucciones de cada pregunta, como ya dije, haciendo uso completo y correcto de los temas que estamos estudiando. Bien, ok, de esta manera entonces hemos llegado al final de nuestra videoclase. Les recuerdo que es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Asimismo, por favor, tengan muy presente que nuestro curso termina el 15 de marzo. Entonces, en este último módulo no me es posible brindar plazos extemporáneos que excedan esa fecha del 15 de marzo. ¿Ok? Por esa razón, por favor, tengan muy presente el calendario porque pues no es por un capricho mío, sino porque pues tengo que cumplir también, al igual que ustedes, con un calendario y el curso pues no nos permite eh, exceder esa fecha de 15 de marzo. Bien, entonces ya saben que se pueden contactar conmigo en el 546-0600 en la extensión 1212 y pues ya siendo esta la última videoclase, les deseo muchos éxitos en el cierre de este nivel, así como en el futuro en sus otros niveles y en sus otras asignaturas. Quedo atento a cualquier inquietud que tengan y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Les agradezco por todo su esfuerzo y compromiso con esta asignatura. Bye bye.